Libera Radio. Porque nos cagamos en el chayote. Recibes en tu máquina la señal de Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Emitiendo señal desde el barrio de la Revolución 1. Libera Radio. Libera Radio. En Hermosillo, Sonora, México. Encuéntranos en las redes sociales, Twitter y Facebook. @Libera Radio. @Libera Radio. Nuestro correo electrónico. Contacto @liberaradio.com. Libera Radio. Un proyecto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia AC. Informativas, Humorísticos, filosóficas, políticos, metaficcionales, clásicos, metafóricas, provocativas, sarcásticos y libres. Los jueves son de Libera Radio en Radio Sonora. A partir de las 7 de la tarde se abre el espacio ciudadano, La libertad es herramienta de todos. donde las diferentes ideas vuelan, porque a todas Y a todos. pertenece la palabra. Libera Radio. Libera Radio. Hacia el suelo, levanta los pedazos de canción que dejaste caer con el tiempo. Libera Radio. Él no volverá, dalo por hecho. Vámonos, buenas tardes, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos aquí a los que estén sintonizando y viendo esta transmisión en vivo de los monos de Harlow HMO. Aquí les habla Martín de Novoa, aquí en la Casa Libera, en la Libera House de Libera Radio, porque a todas y todos y a todos les pertenece la palabra. Aquí con nuestro queridísimo manager de cabina, Carlos Rivera. Carlos, ¿cómo andas el día de hoy? ¿Qué pasó, Todo en orden aquí, anda con muchos ánimos el Carlos. Aquí no nos afecta el calor, aunque lleguemos a los 40, 50 centígrados. Aquí la vida sigue y no se detiene para nada. Entonces vamos a comenzar con ese tema que tiene un tinte bastante interesante por el título, ¿no? El título viene siendo esta parte de cosas biológicas versus cosas psicológicas. Entonces tenemos que comenzar en primera instancia por esta cuestión de qué es psicológico y qué no es psicológico. Esto es algo que nos puede costar un poquito de trabajo comprender así ya como que de primera instancia, porque estamos bien acostumbrados así de que en la vida cotidiana de decir es que eso es psicológico, eso no es psicológico, es que todo está en la mente, es que eso no es mental, es que fíjate que necesitas más motivación o pensar positivo o tener buenas emociones, etcétera, etcétera. Pero nada de esto realmente constituye por sí solo un evento psicológico. Primero que nada, necesitamos comenzar a entender que
que pues no es una psicología, sino muchas psicologías. Cada una de ellas tiene pues diferentes objetos de estudio. Realmente no podemos hablar de que todos los psicólogos te van a decir las mismas cosas. Hay algunos que van a tener un tipo de discurso, otros que no van a tener pues un discurso muy pues muy entendible, que digamos, y otros que van a tener unas palabritas muy hasta casi mágicas y dulces para referirse pues a lo que es lo psicológico y lo que no es lo psicológico. Comenzando primero que nada por una cuestión muy importante, ya que tenemos en claro de que no es una psicología sino muchas psicologías. Necesitamos entender que pues dada esta situación de cero acuerdo entre psicólogos que estudian la disciplina a nivel de ciencia básica, pues necesitamos entender que pues hay diferentes líneas de investigación psicológica, hay diferentes escuelas, o por así decirlo, movimientos, vamos a llamarlo mejor así, movimientos en psicología. Esto significa que alguien que pertenece a un movimiento pues no necesariamente tiene que decir las mismas cosas o pensar igual que otro que profesa pues otro movimiento. Realmente hay un problema de integridad, por así decirlo, bueno, de integración, ¿sí? En la disciplina llamada psicología, que realmente vamos a hablar de diferentes psicologías, pero pues que llevan el mismo nombre, ¿no? Y en ocasiones hasta el mismo apellido. Entonces, bueno, comenzando esto es que ya tenemos en cuenta de que el panorama de la psicología general está un poco disperso, muy disparatado, y la otra cuestión importante es que ninguna de esas psicologías es combinable. Es decir, como hablan de cosas distintas, son como el agua con el aceite, y a no ser que las ultracentrifugues no las puedes combinar realmente. Pues si acaso lo más que puedes llegar a hacer es como establecer un tipo de cuestión conceptual que permita, por ejemplo, sistematizar el conocimiento que se tiene en cuanto a lo que es psicológico y lo que no es psicológico, pero de eso no venimos a hablar hoy. Venimos a hablar sobre las cuestiones que son psicológicas versus las que son biológicas, y en este sentido pues es importante analizar pues entender cuántos tipos de interacciones existen, ¿no? Por allá del siglo pasado, ya hace un siglo más o menos, se comenzó a desarrollar en psicología un sistema conceptual de tipo naturalista. ¿Qué significa naturalista? Por naturalista no me refiero de que hojitas, sí, de que flores de Bach, todo natural y todo. No. Por naturalista me refiero al hecho de que está libre de entidades metafísicas. ¿Qué significa metafísico? Bueno, meta es una palabra griega antigua que significa más allá de. Y físico, pues todo lo tangible. Entonces sería más allá de todo lo tangible. Es la psicología común, la psicología folk de todos los días, está plagada de cosas místicas, ¿no? Comenzando, por ejemplo, desde psicólogos que hablan desde la perspectiva de los horóscopos, desde psicólogos que empiezan a hablar sobre espíritus, desde psicólogos que empiezan a hablar sobre procesos internos que no los puedes ver, pero que de alguna manera ahí están, algo así como Diosito en las religiones. Realmente empiezan a tener un peso explicativo para la persona común que los entiende, porque realmente está hablando con palabras del sentido común. Eso no es hacer ciencia necesariamente. Por ejemplo, cuando un físico habla de gravedad, el físico pues sabe bien que la gravedad se puede estudiar, tiene ciertas propiedades, etcétera, etcétera, que todos los objetos están sujetos a ella. Y una persona ordinaria necesitaría leerse un libro entero de física o de química para entender el fenómeno físico. Eso es lo que constituye una ciencia, un lenguaje técnico. Sin embargo, en psicología pareciera que cualquier persona que hable de sus sentimientos y empiece a motivar a otros, en automático ya pareciera que es un psicólogo experto en esto de lo que llaman mente o conducta humana. Comenzando primeramente las interacciones más básicas que encontramos. Básicas en el sentido de que son la base de otras interacciones y no porque sean sencillas, porque aclaro, no son sencillas de estudiar. Son las interacciones físico-químicas. Estas interacciones son bien interesantes porque implican todo lo que tiene que ver intercambio de energía, pero a nivel de estudio de la ciencia de la física. Por ejemplo, fenómenos como la gravedad, la resistencia de materiales, lo que viene siendo distribución de temperatura, lo que viene siendo estática, lo que viene siendo electromagnetismo. Todas esas interacciones son intercambios de energía. Incluso dinámica de fluidos también encaja mucho en lo que viene siendo la interacción física. Y esta interacción forma la base para otro tipo de interacciones más interesantes. Por ejemplo, una vez que ya están los elementos ahí e interactúan, pues la materia no se
no se transforma tan fácilmente, ¿no? Para eso necesitamos de otro campo disciplinar que se combina con la física, que es la química. Y en el caso de la química, no sé si podemos recordar así de las clases de la secundaria o de la prepa, que en química se tienen que balancear ciertos elementos para que lleven a cabo cierto tipo de interacciones. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cómo se clasifica la nomenclatura de la sal, ¿no? Es NaCl, que es pues lo que viene siendo cloruro de sodio. Eso es una composición química, es una interacción que permite que el objeto físico ya trascienda en un nuevo material. Entonces, una vez que se ha realizado ese tipo de transformación, podemos seguir hablando de que sigue siendo una interacción física, pero con una dinámica ya más cambiante. Y esto da pie a algo muy interesante, porque una vez que ya hay reacciones químicas y se juntan cierto tipo de propiedades con cierto tipo de circunstancias muy específicas, se forman, empezamos a ver, por ejemplo, cadenitas de ADN o la creación de cierto tipo de células, que eso ya implica una reacción biológica, una cuestión que tiene que ver con organismos. Aquí el gran problema que tenemos es, primero, entender que un organismo vivo está hecho por objetos físicos. Es decir, el organismo, por ejemplo, su metabolismo, lo que viene siendo las cuestiones de su sistema inmune, lo que viene siendo su sistema nervioso central, etcétera, etcétera, es un eterno, bueno, no eterno, o sea, en lo que dura la vida del organismo, es un intercambio de energía que se lleva a cabo mediante procesos de conservación autónoma de un sistema individual. ¿Esto qué significa? Significa que las interacciones biológicas necesariamente, o sea, forzosamente, tienen interacciones físicas. Cuando hemos visto animales que rompan las leyes de la física, uno estaría muy tentado de decir los pájaros porque vuelan, pero no, porque para volar hay que obedecer las leyes de la física. No puedes ir en contra de las leyes de la física, porque el día en el que alguien vaya en contra de las leyes de la física, o tiene superpoderes o está para un manicomio, ¿no? Que por cierto ya los van a quitar. Luego hablaremos de ello. Entonces, el asunto es que no podemos ir en contra de las leyes naturales. Necesariamente las leyes físicas fueron las primeras en ser trabajadas de forma más sistemática, y una vez que ya se puede dar cuenta uno de que el organismo está sujeto a estas leyes y que encima de eso su propio organismo es una serie de interacciones químicas internas, un ejemplo de interacción físico-química que se da dentro del organismo es el proceso de disolución de alimentos una vez que cae en el estómago. Hay que recordar que el estómago tiene ácido clorhídrico que ayuda a la descomposición, a la fragmentación de los alimentos una vez que caen en la pancita. Entonces, esto es el proceso físico-químico. El proceso de absorción ya es un proceso orgánico, es un proceso biológico. Eso que quede muy en claro. Los procesos biológicos tienen que ver para la misma conservación del organismo. Por ejemplo, procesos como la sudoración, procesos como la digestión, procesos como lo que viene siendo la peristalsis, que es cuando las tripas se empiezan a mover en la medida en la que va recorriendo la comida o el líquido, las vísceras. Esos son procesos de conservación básicos de nivel biológico. La contracción de las pupilas, por ejemplo, los llamados reflejos, reflejo salival, que te pones, por ejemplo, limoncito en la boca o una tostada de ceviche, el que más te guste, y pues realmente ahí ya puedes empezar a tener un poquito de salivación. Digo, ¿a quién no le ha pasado? O bien, por ejemplo, cuando tienes un sabor demasiado enchiloso, o sea, por el picante tienes que abrir la boca. Esa es una reacción biológica. También tenemos otro tipo de reacciones biológicas que son pues completamente universales, ¿no? Este tipo de reacciones universales significa que aparecen en la mayoría de los seres vivos. Por ejemplo, las cuestiones relacionadas al dolor físico. El dolor físico es una reacción necesariamente biológica por una cuestión, porque es la interacción entre un organismo y un objeto externo. Pero el contacto que haces con ese objeto externo es un contacto físico, eso es lo loco. Por ejemplo, la interacción biológica es un organismo vivo interactuando con un evento físico. Es ahí la parte interesante. Está interactuando con un evento físico necesariamente. Cuando sudamos, estamos teniendo un contacto con un evento físico de temperatura, que tiene que ver con una interacción entre recibo calor, tengo que sudar para regular la temperatura corporal. O por ejemplo, la cuestión de los temblores es al revés, es el organismo completo interactuando con una dimensión física de temperatura baja. Y por eso temblamos, para conservar lo que es la cuestión
de la temperatura, ¿no? Normal, balance de temperaturas. Sin embargo, también hay otro tipo de cuestiones, por ejemplo en las cuestiones del dolor, el dolor físico, cuando realmente empezamos a sentir alguna reacción, por ejemplo cuando nos pegamos en el codito, en la parte en esta parte donde se une el cartílago con el hueso, si nos pegamos en esa parte por algún objeto, tendremos una reacción refleja y a lo mejor un evento doloroso, pero es siempre en interacción con una cuestión física. Esas son las interacciones biológicas más básicas, ¿no? Si yo volteo a ver a la luz, a lo mejor la pupila se me contrae. A lo mejor si hay gente que consume cierto tipo de drogas, la pupila no se contrae. Son procesos que tienen que ver con la conservación misma del organismo. Por eso, nuestro organismo es muy sabio, por así decirlo, ¿no? No voy a decir que nuestro organismo cuerpo por sí solo tiene conciencia o tiene una mente, ¿no? Sino que cuando decimos la frase de que el cuerpo es muy sabio, realmente estamos haciendo alusión a el cuerpo está diseñado anatómica y fisiológicamente para soportar ciertas condiciones adversas externas a nosotros. Eso es por una parte, pero los eventos biológicos tienen algo más interesante todavía, que es el hecho de que dentro de nosotros también puede haber alguna alteración de nuestro propio organismo que nos haga reaccionar. Por ejemplo, cuando empezó la crisis del coronavirus, una de las recomendaciones más fuertes que nos dieron es evita tocar cosas y luego llevar tus manos a alguna superficie que tengas, ¿no? Un orificio. Puede ser de los ojos, de la nariz y de la boca, de los oídos, etcétera, etcétera, vías de contagio. Era porque había cierto tipo de agentes microscópicos. En este caso un virus, que hay un debate muy fuerte en biología sobre si un virus está vivo o no está vivo, pero eso es un tema para otra ocasión con un invitado biólogo microbiólogo en ese sentido, para debatirlo de una forma muy amena. Resulta que hay bacterias que nos enferman y las bacterias también son organismos vivos, entonces muchas veces nuestro cuerpo tiene un proceso biológico reactivo 100%, que es el de la inmunización, que viene siendo el sistema inmune. Esto del sistema inmune es algo muy importante porque nos protege directamente de enfermedades. Y si nos protege directamente de enfermedades, si por ejemplo nuestro cuerpo reacciona subiendo la temperatura o provocando por ejemplo ataques de epilepsia o por ejemplo convulsionando, cuestiones de ese tipo, significa que se está defendiendo de un agente extraño. Y este agente extraño es de tipo biológico o incluso físico. ¿Por qué? Vamos a ver esto. Si nosotros nos da una enfermedad por comer en la calle, porque comimos, no sé, un pozolito bien rico ahí en una fonda, no es que me haya pasado, o sea, a lo mejor y sí me pasó, pero no. O bueno, Charlie, ya se está riendo Charlie, ya se identificó con esto, ¿no? Ok, aquí el asunto es que si vamos y comemos algo a un puesto de la calle, por ejemplo, y nos enfermamos, muy probablemente podamos decir que pues tuvimos que haber agarrado una bacteria, un bicho o algo, ¿no? Siempre un agente externo que hace que nuestro cuerpo se defienda. Y en ese sentido, la cosa es bien interesante, porque si nuestro cuerpo se está defendiendo de un agente extraño, significa que el organismo, la interacción biológica, no solamente responde, no solo es interacción con un evento físico, sino también con otros eventos biológicos. El ejemplo perfecto de esto es cuando nos deshidratamos. La deshidratación es un mismo evento biológico que se da por carencia de líquidos en el cuerpo, por tanto el cuerpo no puede seguir manteniendo sus funciones al 100% y empiezan a venir ciertas complicaciones. Entonces, eso es una descompensación biológica. Hay otro tipo de descompensaciones, por ejemplo, las personas que enferman de VIH, que hay que aclarar ya que es algo muy poco sonado. Las personas con VIH pueden tener una muy buena calidad de vida siempre y cuando se tomen sus antirretrovirales, que eso es algo muy bueno realmente, que es un avance social. Esas gentes empiezan a tener un declive en su sistema inmune. Es decir, el sistema inmune no está funcionando de la misma forma porque está atacando unas células que se llaman linfocitos T. Y esos son básicamente las células que atacan a los intrusos del cuerpo. Por eso hay enfermedades oportunistas con pacientes con VIH avanzado o en la faceta del SIDA, ¿no? Entonces, este tipo de reacciones son 100% reactivas, 100% biológicas. Están causadas tanto por cuestiones, pues típicamente físicas, también biológicas, como es el caso de alguna infección que te dé,
otra cuestión de interacción física que te desencadene una reactividad biológica es la contaminación por radiación. Por ejemplo, si nos exponemos mucho al sol, comenzamos a tener cierto tipo de manchas por sol. Eso es una reacción del cuerpo que tiene ante un evento físico que viene siendo la radiación solar. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay algo muy interesante aquí. ¿Por qué el tema de identificar o empezar a ver las diferencias entre el evento psicológico y el evento biológico? Bueno, resulta que últimamente, en los últimos 10, 15, 20 años, ha habido una confusión muy popular que dice que mucho de lo que hacemos nosotros es más biológico que psicológico, o están diciendo que lo psicológico descansa necesariamente o le dan todo el papel dentro de estructuras cerebrales, dígase neurotransmisores. Entonces, básicamente lo que estamos viendo ahorita es una extensión de algo que se llama mito del fantasma en la máquina. El mito del fantasma en la máquina es una tendencia de pensamiento popular que se crea con René Descartes. Que divide al individuo, paradójicamente divide un individuo, o sea, lo que no puede dividirse se divide en cuerpo y mente. Entonces, esta parte de la mente vino a ser suplida por el cerebro, o sea, no podrían estudiarse la mente, pero sí podría decirse que lo mental se encontraba en ciertas partes del cerebro, y eso nos lleva a la confusión de que el cerebro contiene la totalidad de los eventos psicológicos, o es una personita dentro de nosotros, es como el homúnculo que hace que nosotros nos portemos de cierta manera. Eso es un tema un poquito controversial por el hecho de que ya ahorita la gente está diciendo de que sí hay estudios de imagenología y todo eso, pero realmente se terminan viendo otro tipo de interacciones de tipo biológicas. Esas no son interacciones psicológicas, esas son reactividades dentro del organismo. Lo que está dentro del organismo, que tenga que ver con cómo las vísceras, los órganos, se intercomunican, cómo el cuerpo se defiende de agentes extraños, cómo hay dinámicas de reactividad ante la temperatura, de reactividad ante cierto tipo de eventos externos. Esas son reacciones biológicas necesariamente. Esas no son interacciones psicológicas. Sería un error decir que, por ejemplo, toda la conciencia se encuentra directamente en el cerebro, porque la conciencia tiene que ver con interacciones históricas. No podemos negar una cosa, que si bien el cerebro está dentro de las interacciones psicológicas, no las determina. El cerebro, en conjunto con los demás órganos del cuerpo, o sea, con todos los órganos del cuerpo, ninguno en aislado, participa en la interacción psicológica, necesariamente. Si decimos que todo lo psicológico se reduce a cerebro, estamos cometiendo algo que se llama reduccionismo biológico. Decir que todo lo que hacemos es una reacción directa al mundo y no una interacción. ¿Ok? Por otro lado, las interacciones psicológicas tienen algo bien interesante, que tienen características. Las interacciones psicológicas son históricas. Las interacciones psicológicas, es decir, el comportamiento psicológico, siempre tiene que ver con una interacción que uno tiene y va creando a lo largo de su historia individual. Por eso todas las personas son distintas, por eso todos tenemos una personalidad diferente, porque no hay una historia psicológica que se repita. Es decir, podemos incluso criarnos en un ambiente con muchos hermanos y todos recibir la misma crianza, pero técnicamente seremos seres completamente distintos. Vaya, o sea, no por nada tú agarras a gemelos que son idénticos y aún así puedes distinguirlos con ciertos rasgos que ellos tienen, no pueden no compartir, etcétera, etcétera. En ese sentido, lo que sucede es que pues las historias psicológicas son distintas. Pero bueno, basta mucho de decir que las interacciones psicológicas, que el comportamiento psicológico está aparte de aprendido, que es histórico necesariamente. Y vamos a centrarnos más en sus características, ¿no? La característica más general de las interacciones psicológicas es que son ajustivas, se ajustan. Es decir, nosotros no reaccionamos al ambiente. Si reaccionamos, solamente somos animales. Que los animales también tienen interacciones psicológicas, no estoy diciendo que no. Reaccionar, nuestro organismo es el que reacciona, ¿ok? Nuestra individualidad se ajusta. Es decir, nuestra personalidad se ajusta al medio. Es decir, si yo entro a un concierto, tengo que seguir ciertas reglas. Dependiendo de mi historia, siguiendo reglas, puede que las siga, que no las siga, o que incluso las empiece a negociar. Entonces eso tiene que ver con aprendizaje. Eso es histórico, por tanto es un evento necesariamente psicológico.
Así de simple y así de sencillo. Ahora bien, vámonos por otra cuestión. Si nos vamos por interacciones más interesantes, como lo que viene siendo desde que, cada que veo a la persona que me gusta y huelo, siento bonito, eso ya es una interacción psicológica, aunque la reacción la hayas sentido dentro de ti o sientas que tu organismo cambió. Porque las interacciones psicológicas, aparte de que nosotros nos ajustamos a ellas, también ajustan cierto tipo de reacciones biológicas que tenemos, como que hay cierto dominio, necesariamente, o hay cierta relación entre ellas. Sin embargo, no hay que confundirlas. Una cosa es el dolor que yo siento, por ejemplo, en mi estómago, cuando como algo demasiado ácido y me provoca un malestar. Y otra cosa es el dolor emocional que yo pueda llegar a tener y que se manifieste en mi estómago. Eso es diferente. Una cosa es el dolor causado por algo físico. Recordame eso, si el dolor es causado por algo físico, es una interacción biológica, necesariamente. Si el dolor o sufrimiento es causado por una interacción con otros o por una historia pasada con un evento biológico, ya es una interacción psicológica. Hay que tener mucho cuidado con eso, no hay que confundirlas. No hay que decir que, por ejemplo, las interacciones sociales nos causan una baja dopaminérgica y de neurotransmisores, que evidentemente puede pasar, pero eso es dominio de la biología, eso no es psicología. Y todos van a decir, no, pues de que la neuropsicología. Bueno, sí, lo que sucede con la neuropsicología es que es una rama que se llama multidisciplinaria, pero muchas veces el objeto de estudio de lo psicológico se pierde dentro de ese concurso multidisciplinar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, vamos a hablar sobre las características de las interacciones psicológicas. Las interacciones psicológicas necesariamente son diferenciadas. ¿Qué significa eso? Que son diferentes, ¿sí? Cada quien tendrá una interacción psicológica completamente distinta. Una interacción mía, por ejemplo, con este micrófono puede ser mantenerme esta distancia, mientras otros locutores estarán, por ejemplo, teniendo este micrófono muy pegados, o a lo mejor arriba, o a lo mejor abajo, o incluso lo agarran y lo tienen así. Esas son interacciones psicológicas que, por más mínimas que sean, sí marcan la diferencia. Otra cuestión es que las interacciones psicológicas necesariamente son integradoras. ¿Qué significa esto? Cuando algo es integrador, significa que estás uniendo, estás enlazando ciertas experiencias pasadas para crear o ajustarte de una mejor manera a un evento concreto, pues aquí en el tiempo presente. Esas son las interacciones que son integradoras, ¿no? Hay otra cuestión. Las interacciones psicológicas son variables porque no siempre estamos reaccionando de la misma manera. Siempre estamos ajustándonos al medio de distintas maneras y no necesariamente por tener historia previa significa que vayamos a reaccionar siempre de la misma manera, ¿no? De hecho, es muy probable que en situaciones que nunca hayamos enfrentado, empecemos a reaccionar de formas nuevas. Y eso es lo variable de la interacción psicológica. Por eso cuando dicen que la gente no cambia, pues hay que pensarse. Hay que pensar mucho eso. Por otro lado, las interacciones psicológicas son modificables. Esto significa una cosa. Cuando algo es modificable no significa que tengas que cambiarlo rotundamente, ¿no? Sino que has adquirido una nueva y mejor manera de ajustarte. Simplemente no es que, es que el niño olvidó hacer esto, es que el niño ya cambió, es que ya dejó de hacer estas cosas, de que me prometió que va a cambiar y todo, ¿no? Ese tipo de cosas que solo suceden en los cuentos de hace nuestra sociedad, ¿no es cierto? Ese tipo de cuestiones tienen que ver ya con la modificabilidad, es decir, tendrás que adaptarte o ajustarte, mejor dicho, con una mejor manera de hacerlo a tu medio o a las exigencias. Así de sencillo. Otra cosa que viene siendo es que las interacciones psicológicas son demoradas. Ojo con la procrastinación aquí, ¿eh? Si tienes una responsabilidad y la tienes que cumplir y todo y se te hace muy cómodo dejarla para después, estás cometiendo un desplazamiento en el tiempo de tu responsabilidad y eso es una interacción necesariamente demorada. Es decir, las interacciones psicológicas necesariamente tienen que ser también demoradas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Vamos a hacer una breve pausa. Todavía no, Carlos, ya me iba a lanzar a la pausa. Las interacciones psicológicas son inhibitorias. Si estabas a punto de hacer algo, puedes cancelarlo y hacer otra cosa. ¡Tarán! Esas son las interacciones psicológicas. ¿Alguno de ustedes se siente identificado con eso? Pues vamos a continuar hablando con sobre este tipo de tema. Vamos ahora sí a plantearnos algunos ejemplos de algunas cuestiones problemáticas a la hora de identificar
pues interacciones biológicas e interacciones psicológicas. Vamos a una breve pausa. Carlos, mándanos aquí a la pausita, por favor, y nos vemos en unos 2 o 3 minutos, que vamos a seguir con el tema, que se va a poner bien interesante. Y de paso les voy a decir el libro del cual estamos sacando esto, que es el libro de J.R. Cantor, The Logic of Modern Science, de Principia Press, un librazo que ya no se imprime, así que si lo pueden encontrar en Amazon, adelante. Vámonos a una pausa. Libera Radio. Libera Radio. Hacia el suelo, levanta los pedazos de canción que dejaste caer con el tiempo, que no volverá. Dalo por hecho, no hay marcha atrás, no hay caminos al cielo. Deja de vivir, siguiendo al sol, siguiendo al sol, siguiendo al sol. Libera Radio. Porque nos cagamos en el chayote. Y aquí estamos ya de vuelta después de una breve pausa con esta transmisión de los monos de Harlow HMO. Aquí ya pues el Charlie ya nos dio el play. Y pues ahorita vamos a invitarlos a que nos sintonicen también por la página de Libera Radio, que es www.liberaradio.com, ahí en el streaming. También nos pueden seguir en redes en Libera Radio Sonora, porque a todas y todos pertenece la palabra. Y una vez dicho esto, vamos a proseguir con esto porque es un tema bien amplio y al mismo tiempo pues necesitamos pues enfatizar algunos puntos importantes, ¿no? Retomando primero que nada los principios que Cantor nos empieza a marcar, hay algo bien interesante que él nos dice sobre los eventos biológicos, y es que esto de los eventos biológicos tiene cierto peso cultural. Veamos, por ejemplo, dice: interacciones básicas en los eventos biológicos. Y dice, históricamente hablando, los biólogos han sobreenfatizado el organismo, ¿no? La estructura de sus tejidos, la interrelación entre sus varios órganos, lo que viene siendo cómo los animales se aparean, por ejemplo, o cómo ellos se meten dentro de sus propios nichos ecológicos, ¿no? También le dan mucho énfasis a su forma, lo que viene siendo su anatomía, y más... Hay un problema muy serio con esto de las interacciones biológicas, ¿no?
Las interacciones biológicas, al ser ya internas dentro del organismo, sí tienden a ser difíciles de observar. De hecho, durante la primera mitad del siglo XX hubo problemas muy grandes para empezar a observar directamente este tipo de fenómenos, ¿no? Digamos, cierto tipo de eventos biológicos sí los podemos observar. Por ejemplo, cuando sudamos es un ejemplo biológico, que por cierto hace calor aquí. Entonces, bueno, pues poquito, Charlie, dale. Ey. Es que esto de Hermosillo es el ejemplo perfecto para dar muchos ejemplos sobre eventos biológicos, ¿no? Aquí, como todo está caliente, pues la gente también lo está, ¿no? En muchos sentidos de la palabra. No necesariamente en el de calor, de sudar, también de otros. Pero bueno, pero uno de los eventos biológicos más interesantes por su complejidad es el del metabolismo. Aquí lo que Cantor dice, sin dudar a dudas, la interacción más fundamental es el intercambio de energía y su transformación. A partir de estos eventos dependen otros. El ejemplo más típico de esta interacción es lo que tienen las plantas de con su clorofila en función de la interacción con la luz solar. Por ejemplo, hay veces en las que las hojas de las flores, que las flores se orientan hacia donde va el sol. Eso se llama tropismo. Durante un tiempo, durante muchos años de hecho, los tropismos en las plantas que se dirigían hacia la luz, que buscaban directamente la luz, decían que tenían interacciones psicológicas, pero no, tiene que ver con interacciones que tiene la clorofila de la planta, que tiene que ver con cómo la planta se endereza en su tallo, cómo se orienta a buscar la luz, ¿no? Porque eso está enraizado en un proceso ecológico de lo que viene siendo, pues, la sustentabilidad del medio, ¿no? Originalmente, porque ya hablar de sustentabilidad ahorita pues es algo casi imposible, ¿no? A ver si la gente se empieza a poner las pilas con políticas públicas para sostener el medio ambiente. Pero eso es otro tema. Entonces, el metabolismo es una acción en la cual los organismos por sí mismos empiezan a intercambiar energía dentro de ellos. Y eso es lo que permite su estabilidad. Eso es la absorción de energía, el crecimiento, cómo la energía se va transformando de modo que nutre al organismo y puede seguir su ciclo de vida. O incluso hay veces en las que el metabolismo, por razones meramente biológicas, ya no puede seguir con el proceso de vida. Por procesos de oxidación, por cierto, la gente que fallece ya por edad, que llega a su ciclo biológico que se completa, es porque el organismo ya no puede seguir sosteniendo esas interacciones organísmicas. Eso es completamente biológico. Ahora bien, algo muy interesante que decimos, no, pues hay problemas psicológicos por cuestiones metabólicas. El asunto es, el problema psicológico se valora desde una perspectiva moral. O sea, cuando ya empezamos a ver que tenemos un problema es porque lo podemos referir. Entonces, no podemos referir nuestros propios eventos biológicos porque no tenemos ni siquiera la certeza de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando decimos que nos duele el estómago, podrían ser los intestinos, pero como tenemos identificado que el estómago está dentro de nuestras vísceras, sencillamente decimos el estómago, pero realmente no sabemos lo que nos está doliendo, ciencia cierta, a no ser que sepamos de anatomía o fisiología. Incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hay otro fenómeno que hay de tipo biológico, una interacción biológica, que es el crecimiento. Y este crecimiento se confunde con un evento psicológico de aprendizaje. No hay que confundir nunca lo que es la maduración del organismo con el aprendizaje de un individuo. Por ejemplo, hay veces en las que en las escuelas, en grados académicos bajos, por ejemplo, de la transición de kinder a primaria, se dice que hay niños que logran por sí solos aprender a escribir y a leer tan pronto cumplen con ciertas edades y no que cumplen con ciertos requerimientos de pues poner atención, de enfocar lo que viene siendo un seguimiento de instrucciones, de desarrollo de competencias, etcétera, etcétera. Ahí es donde si se piensa que automáticamente se va a lograr un aprendizaje tan pronto, o por decir así, que ciertas habilidades se van a desbloquear a partir de cierta edad solo por contar con esa edad, eso es completamente falso. Estamos confundiendo aprendizaje, que es un evento psicológico necesariamente, con maduración. Y la maduración tiene que ver con el crecimiento biológico. No confundamos la interacción biológica con con una condición psicológica. Es completamente pues no va en favor de la epistemología misma de lo que la psicología es. Ahora bien, tenemos un problema mayor, que por ejemplo empezamos a decir de que el niño no podía hacer nada y ahora ya puede hacer absolutamente todo esto, y eso tiene que ver por cuestiones de crecimiento. Pues sí y no, porque si el niño empieza a crecer
bastante en un entorno en el cual no hay exigencias de su medio, el niño quizá no aprende a hablar bien, no desarrolla cierto tipo de habilidades que son básicas para su funcionamiento o para su aprendizaje o para su integración en la sociedad. Entonces no hay que confundir aprendizaje con maduración. Eso de que, ay, mejor lo voy a dejar que crezca sin estimulación y bla, bla. Error. La estimulación es necesaria para el aprendizaje y el crecimiento se va a dar independientemente de esa estimulación de lo que llamarían cognitiva o no. Por eso es la importancia de no confundir eventos biológicos con eventos psicológicos, ¿no? O por ejemplo de que dicen que hay gente que necesita llegar a cierta madurez de crecimiento para poder aprender ciertas cosas, cosa que es completamente errado, ¿no? O sea, Piaget ahí se equivoca en el momento de decir, por ejemplo, que en la etapa de operaciones abstractas, una vez que llegas a los 12 años ya eres capaz de aprender álgebra, cuando se ha demostrado empíricamente en estudios, cito a William Heward, que puedes lograr con técnicas de bajo costo de enseñanza, que haya niños que tengan un coeficiente pues intelectual bastante elevado por el hecho de que diste la estimulación pertinente para que aprendieran ciertas cosas, ¿no? Entonces la edad a partir de que ya eres completamente pues independiente en cuanto a movilidad y prestar atención, pasa a ser simplemente otro concepto más, ¿no? Viene la otra, que viene siendo los procesos biológicos de inmunización. Estos son muy importantes para la conservación del organismo, para su supervivencia y para la economía misma de sus sistemas, ¿no? La inmunización implica que una vez que tienes contacto con otro evento biológico microscópico, dígase virus o bacteria, tu sistema genera un registro de eso que te enfermó, para que en un futuro, si llegas a tener contacto con ese mismo evento microbiológico, tu organismo ya lo pueda combatir. Esto implica una cuestión que es la conservación misma del organismo. Eso de decir, me enfermé por estrés. No te enfermas por estrés. Si te estresas, sí hay una probabilidad de que tus sistemas estén más propensos a que si tienes un contacto con un evento microbiológico, te enfermes. Eso sí es una explicación. El decir que te enfermas por estrés es una explicación incompleta. O decir que las emociones son las que enferman. La emoción es una manifestación total de toda tu historia que en un momento crítico, en un momento clave, se desata y explota y se libera. Esa es la emoción. Pero la emoción no te va a generar ningún estado de enfermedad. Te puede, si estás bajo muchos factores de estrés, bajo muchos factores de ansiedad, te pueden volver a lo mejor propenso a, pero te volverás propenso a una enfermedad solo si tienes contacto con otro evento biológico que te desencadene esa enfermedad. Solo si anduviste ahí a gusto, pasando la mano por todas partes, tocando a un chorro de personas, o estando en convivencia con otros y te las llevas a los ojos y estás muy estresado, es más probable que te enfermes. Eso sí es la cuestión de la inmunización. La parte psicológica es que una vez que tienes el conocimiento de esto, pues tienes que saber que, por ejemplo, estar descalzo por sí solo no te enferma. ¡Tarán! Estar descalzo te puede poner en las condiciones, a lo mejor para enfermarte, pero solo si tienes contacto con una parte microbiológica que te llega a enfermar, que tu cuerpo llega a reconocer como un agente extraño. También hay enfermedades que son, por ejemplo, asintomáticas, que no generan síntoma hasta años después. Y ahí las interacciones biológicas se encubren. Es decir, uno puede pensar que no están. El caso perfecto es el VIH, por ejemplo. El VIH o cualquier enfermedad autoinmune, como la miasitis gravis, por ejemplo, una enfermedad autoinmune. A lo mejor no te causa directamente un síntoma, pero sí te va deteriorando poco a poco. La parte del sistema inmune en estos casos se va deteriorando. Esa es la cuestión biológica, no psicológica. La cuestión psicológica es cuando te crees que las emociones enferman o que el estrés te enferma y lo utilizas como excusa para seguir llevando a cabo actos que pueden ser, pues, dañinos para tu salud. Por ejemplo, ay, es que el estrés me enferma, mejor me voy con mis compas a pistear sin cubrebocas y a fumar y pasando baisas. Pues ahí sí te enfermas, ¿no? O sea, eso sí, ay, pero el estrés es que estaba muy estresado o estresada y me enfermó esto. Me voy a ir a comer unos 7 dogos de manos puercas. Pues también te puedes enfermar por eso, evidentemente. Ahora bien, vámonos por otra parte, ¿no? La cuestión de la responsividad ante otras interacciones biológicas. Eso es algo muy importante, la irritabilidad, chicos y chicas y chiques, todos los que nos estén viendo. La irritabilidad es algo muy importante del organismo por sí solo. Es una interacción biológica por una razón.
cuando estamos privados de ciertas condiciones, nos volvemos un poquito enfadositos, ¿sí? Eso es un evento biológico que probabiliza ciertas cuestiones psicológicas. Veamos qué nos tiene que decir Cantor sobre la irritabilidad. Dice, sensitividad a la naturaleza específica de los alrededores y que tiene que ver con interacciones chocantes entre los organismos vivos y su entorno. Esa sensitividad es generalmente referida como la excitación o responsividad a estimulación. Cada alteración en los alrededores, por ejemplo, un impacto, el calor, acción química, luz, sonido, electricidad, correlatos con características responsivas del organismo. Esto es lo que podría detonar la irritabilidad. Por ejemplo, cuando nos avientan polvos pica pica, tenemos una irritabilidad. Necesariamente. Cuando lavamos la ropa con el detergente y nos causa alergia, eso es una irritabilidad. Y esa es una reacción que se da a nivel dérmico, a nivel de la piel. Eso es algo completamente biológico. Cuando dice la gente que se estresa y de que hay somatizaciones, realmente es porque hay una parte biológica que en efecto tira cierta reactividad para con nosotros. Completamente de acuerdo. Pero decir que es exclusivamente por nuestras emociones o por nuestros pensamientos o por una entidad llamada ansiedad u otra llamada depresión, eso es el problema. Vamos a ver, empezando con este tipo de cuestiones y que ya tenemos identificado lo que es la diferencia entre comportamiento biológico, que es 100% reactivo, es decir, la interacción de un organismo como todo con otro evento biológico como la luz, como el aire, la temperatura, necesariamente, eso te permite establecer que eso es lo típicamente biológico. O cuando te enfermas, que simplemente es tu organismo reaccionando a otro organismo que se mete dentro de ti y hace de la suya así. Va. El embarazo no cuenta, el organismo, no. El organismo que se mete dentro de ti, porque puse ese ejemplo. Pero sí también funciona, porque hay alteraciones biológicas que se dan dentro de las cuestiones de embarazo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, fenómenos como la diabetes gestacional o fenómenos como lo que viene siendo alteraciones en los gustos, alteraciones en los olores, alteraciones como tipo de náuseas. Ese tipo de cuestiones también se dan por cuestiones biológicas, ¿no? Ahora bien, esto es necesariamente biológico. Lo psicológico tiene una dimensión de aprendizaje. Tan sencillo como eso. Aprendizaje de lo social, sí, por un lado, pero ojo, también podemos aprender a cómo sentirnos y a cómo hablar y a cómo pensar con respecto de cosas que a nuestro cuerpo le sucedieron. Es decir, la biología también nos marca ciertas pautas de aprendizaje. Por ejemplo, después de ciertos dolores en el estómago, imagínate, la persona tiene diarrea y tiene que caminar 1 kilómetro para llegar a su casa. Entonces, difícilmente cuando haya síntomas de diarrea va a caminar la persona. Difícilmente. ¿Por qué? Porque es una interacción pasada que te está previniendo de llegar a comprometer tu organismo. Es ahí donde el organismo aprende a partir de la experiencia pasada con dolores, con irritabilidad, evento biológico, con enfermarse, sistema inmune comprometido, por ejemplo, con lo que viene siendo comer en la calle, también. Esa parte es interesante. Entonces hay dos propuestas actuales, ¿no? De una psicología naturalista que es libre de entidades metafísicas, que habla de que el organismo necesariamente está en interacción con objetos y con personas. Eso es más natural que decir que hay una entidad llamada mente que nos controla, ¿no? Que es completamente respetable si alguien lo profesa, no hay ningún problema con ello. Pero por otro lado, otra versión más actualizada de esa teoría dice que lo psicológico es una transición. Ah, caray, ¿cómo es eso? Pues resulta que una transición tiene que ver con el hecho de que, órale, que solo tenemos dos vidas, ¿no? La biológica y la social. Y lo psicológico viene a ser lo que aprendemos, pero lo psicológico es lo que aprendemos, pero una vez que lo aprendemos y lo vamos a repetir, ya se integra a una parte biológica u otra social. Y eso es algo más difícil de comprender y es más difícil de llevar a cabo experimentación a base de ello. Entonces vamos a cerrar con esta pequeña conclusión. Pese a que las modas actuales en psicología están diciendo de que hay una relación directa entre el fenómeno biológico y el fenómeno psicológico, ambos son fenómenos completamente separados. Es decir, lo que no se niega es que es necesaria la estructura biológica. No hay interacción psicológica sin una entidad viva. Imposible. Y más específicamente, no hay una interacción psicológica sin un ente con sistema nervioso.
Tan sencillo como eso. Los ratones, los gatos, los perros, los simios tienen interacciones psicológicas. Pueden aprender. Los pájaros también. Valentina Elizalde no le diría los pájaros, dirían los pájaros. Pero bueno, el asunto es que una vez que ya se aprende algo, ya es más sencillo de ubicarlo como algo psicológico. Pero esto no se queda ahí. Aprender letras, las letras del abecedario, cuando un niño está aprendiendo las letritas del abecedario y está aprendiendo cómo unirlas y cómo pronunciarlas, está aprendiendo algo social, está aprendiendo una convención y solo se volvería psicológico en el momento en el cual lo está aprendiendo, pero una vez que ya lo domina, ya es comportamiento social. Una vez que ya algo se domina, ya pasa a ser comportamiento social o comportamiento biológico. En los bebés, muy interesante. El bebé cuando nace empieza a llorar porque tiene hambre, normalmente, no porque hay cólicos o porque hay algún dolor. Cuando llora por hambre, se le da mamila, se le da un biberón, se le da leche. Pero resulta que llegará el momento en el cual el niño empieza a llorar como si pidiera leche, pero no quiere leche. Quiere otro tipo de cosas. Eso se le llama llanto operante. Eso es algo completamente aprendido, pero mientras el niño siga siendo bebé, seguirá siendo biológico. He ahí el problema. Tiene que ver con el mantenimiento y con la economía misma del organismo. Entonces, terminando ya para cerrar esto, para poder irnos y dejarle el espacio para nuestros camaradas de la comenta. Vamos a concluir con esto. Los fenómenos psicológicos son ajustivos. Siempre nos ajustamos a dos cosas, a lo social o a nuestra propia biología. Los eventos biológicos necesariamente son interacciones reactivas. Respondemos ante eventos físicos o de nuestro propio cuerpo. Y eso es lo que necesitamos entender para no confundir o no decir, por ejemplo, que las emociones nos enferman, que nos enfermamos por estrés, que somos depresivos porque hay falta de neurotransmisores. Eso se queda en el nivel biológico. Lo de los neurotransmisores es una interacción biológica que probabiliza interacciones psicológicas, pero no las determina. Hasta aquí ha sido todo. Agradecemos a quienes nos están acompañando, tanto aquí en la transmisión, en el en vivo, y pues aquí nuestro queridísimo Carlos Rivera. Carlos, muchísimas gracias. ¿Qué tienes que decir para despedirte? Como siempre, Martín, interesantes temas que compartir. Y bueno, el programa se queda ahí colgado en Facebook y ahorita en un momento lo vamos a subir a las redes, al canal de YouTube de Libera Radio, para que lo compartan, lo sigan consultando, ¿no? Hay que darle vuelo a los monos de Harlow. En efecto, y bueno, con esto ya cerramos la transmisión del día de hoy. Los invito a dejarle su like ahí en la página de Los Monos de Harlow, HMO, en Facebook. No se olviden seguirnos también en redes en la página de Libera Radio. Y por último, y no menos importante, también procuren sintonizar la página de www.liberaradio.com. En el streaming se ponen cosas bien interesantes. Aquí estaremos el próximo martes con otro programa y con un buen invitado o invitada o invitade. Lo dejaremos a la sorpresa porque a todos nos pertenece la palabra. Que tengan muy bonito día y excelente semana. Chao.